Ahora veamos uno de los problemas y las historia quizá más famosa de toda la Biblia. Yosef es vendido por sus hermanos. Y tenemos que entender, en primer lugar, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que Yosef, que los hermanos que son justos, son la base de la- del pueblo de Israel? Nosotros somos el pueblo de Israel, viene de esas 12 tribus. Estos son nuestros padres, son los que nos han enseñado nuestros antepasados. ¿Cómo es posible que esta gente haga de este tipo de trabajo tan feo de vender a su hermano? Eso ha preocupado a muchos rabinos. En primer lugar, vamos a decir algo. La Torá es verdad y la Torá no hace de las personas ídolos. No son personas que no son, que son sobrehumanos. No son perfectos. Es una cosa muy importante. En todo libro de religión en general, todas las personas, los ídolos son perfectos, no tienen ningún defecto. Todo es lindo, todo es armónico, todo es perfecto. La grandeza de la Torá nos enseña, somos seres humanos y a veces van a tener errores. Esos errores no son escondidos, no son ocultados, no están puestos bajo de una alfombra, como decimos en Estados Unidos. Es cierto, los hermanos van a hacer un error. Vamos a ver por qué hacen el error. Y por ese error van a ser castigados. Van a ser castigados ellos, van a ser castigados el pueblo de Israel también por muchos años también. En el futuro, los rabinos van a decir que toda la tribulación, todos los problemas en el tiempo de los romanos vino a causa de esta venta. Dice que Hashem nos olvidó. Hashem nos hizo pagar a nuestros hijos por ese pecado que hicieron ellos. Hashem es justo y no permite no le da a ninguna persona la autoridad de hacer cometer algo malo sin que pague su precio. Porque al pagar el precio, nosotros podemos limpiar el pecado. El sufrimiento nuestro es la forma de pagar, que es muy importante, que no pensemos que necesitamos el pecado que se lo limpie otra persona o algún acto mágico. El simple hecho del sufrimiento mismo, lo que llamamos el castigo, de alguna forma, es la forma de limpiar nuestro sentido de pecado. Y una vez que sentimos ese dolor, el dolor en realidad puede ser una bendición. Nos da la oportunidad de reconocer lo que hemos hecho, darnos cuenta que hicimos algo mal y hemos pagado el precio. Cuando David se da cuenta que hizo un error y empieza a sufrir por la muerte de su hijo, se da cuenta que ese es el pago de alguna forma, que el dolor que ha sufrido le ha dado comprensión, el castigo que Hashem le dio. Y Hashem lo perdona una vez que él se experimenta con su dolor y se da cuenta de por qué. Ahora, los hermanos de Yosef odian a Yosef. Yosef no era una persona muy popular. Estaba contando cuentitos, sueños, que él iba a ser rey sobre ellos, que ellos se iban a arrodillar. ¿Qué quiere decir Yosef con todo esto? Los hermanos deducieron que esto quería decir que él iba a ser el único descendiente del pueblo de Abraham. Recordemos
que Abraham tenía 2 hijos. Y Hashem dijo, solo uno será por parte del pueblo de Israel. Eso será Isaac, no Ismael. Ismael se sale. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esav. Y Hashem le dice a Jacob, tú serás el pueblo, no Esav. Esav se lo saca de la descendencia. El pueblo de Israel es solamente por Jacob. Y entonces ahora los hermanos piensan, bueno, entonces quizá en este momento nosotros también vamos a ser eliminados del pueblo de Israel. Solo una tribu será, la tribu de Yosef. Y los 11 hermanos, que ellos sabían que eran parte del pueblo de Israel, que ellos iban a ser los descendientes, los creadores del Am Israel. Y Yosef está diciendo, ustedes los van a sacar. Ustedes no lo necesitamos a ustedes. Todo puede venir de nosotros, de mí, de Yosef. Eso es lo que le dio a los hermanos el sentimiento de que esta persona, este Yosef, estaba sacándole la vida. Es como una persona que está persiguiendo a otra persona para matarlo. Estaba matándolos espiritualmente, sacándolos del pueblo de Israel. No se puede comprender la acción de estos hermanos de otra forma. Ellos no querían vengarse de Yosef porque simplemente lo odiaban. Ellos querían eliminar a Yosef y al cumplimiento de sus sueños, porque ellos querían ser parte del pueblo de Israel. No querían que lo sacaran. Y alguna persona va a decir, usted no es judío. Usted lo sacaron del pueblo de Israel. Eso es una muerte espiritual. Esta es la razón por la cual los hermanos deciden venderlo como esclavo. Y muy interesante que cuando eventualmente ellos se dan cuenta de que han hecho algo, cuando empiezan se dan cuenta, lo reconocen a Yosef en la próxima parashá, el escrito 42, versículo 21, empiezan a lamentar lo que hicieron. Dicen así: ciertamente somos culpables respecto a nuestro hermano, ya que vimos su intensa angustia cuando nos suplicaba y no le prestamos atención. Es por eso que nos ha acometido esta desgracia. Quiere decir que ellos no están diciendo, noten ustedes, no dicen somos culpables que lo vendimos, porque eso sería lo correcto. Somos culpables que no le escuchamos su dolor. La acción misma, ellos no creen que fue mala. La acción fue correcta. Lo que están lamentando es que lo hicieron con crueldad, lo hicieron con dolor, sin prestar atención al dolor del hermano. Pero ellos personalmente pensaron que su acción en ese momento era correcta. Ellos querían salvar su posición en el pueblo de Israel, que este hombre, de una forma arrogante, los estaba sacando. Los estaba matando, en realidad. Imagínense ustedes, si todas las tribus de Israel no existieran, si todos los 11 hermanos hubieran salido del pueblo de Israel y solo Yosef hubiera quedado, ¿qué pasó? Imagínense, nosotros quizás, muchos de nosotros venimos de las otras tribus. La tribu de Leví, los Kohaní, por ejemplo, no estarían en el pueblo de Israel. Eso es el crimen percibido por los hermanos, el crimen de Yosef. Y la persona que comete un crimen debe ser eliminado. Ahora no querían matarlo, simplemente querían que se fuera un esclavo, para que de esa forma nunca sus sueños no se cumplieran. Esclavizado, nunca va a poder elevarse.
Ese fue el plan, un poco necio, pero el plan de estos hermanos. Necio porque sabemos que lo que Hashem decide no se puede cambiar. Y estos sueños no eran sueños de Yosef solamente, eran, de alguna forma son una profecía. La profecía que en realidad no era con respecto que ellos lo interpretaron de una forma incorrecta. Ellos pensaron que esa profecía quería decir que ellos no iban a ser parte del pueblo de Israel, que solo Yosef. No. La profecía era que va a venir un momento en el cual Él los va a salvar, como los salvó. Que ellos se van a arrodillar delante de Él como se arrodillaron. Se prostraron delante de Yosef cuando creían que era el Sir del faraón. Ese fue el sueño. Y ellos lo interpretaron de modo incorrecto. Entonces, esa es la razón por la cual ellos hicieron esta terrible venta. Ahora, quiero decirles que de alguna forma, también, otros rabinos dicen que ellos no lo vendieron. No lo vendieron los hermanos. Rashbam dice que los que lo vendieron fueron los midianitas. Ellos lo pusieron en el pozo a ver qué vamos a hacer con él. Quizá querían simplemente enseñar una lección, pero acá dice claramente que cuando lo pusieron en el pozo, le dice en este momento venían los ismaelitas en caravanas y Yehuda le dijo, bueno, ¿por qué no lo vendemos a los ismaelitas? Y después dice, pasaron por allí hombres midianitas, comerciantes, ellos sacaron a Yosef y ellos vendieron a Yosef a los ismaelitas. Quiere decir que no fue los hermanos que lo vendieron, son los midianitas. Entonces, ¿por qué decimos que ellos lo vendieron? Pero aquí vemos una lección importante también. A veces, aunque no hacemos nosotros la acción directa, si somos la causa que la acción sea hecha, somos culpables también. No necesitamos ser culpables de la acción inmediata. Si somos de alguna forma culpables, si somos de alguna forma responsables porque algo ha ocurrido, hemos puesto en movimiento ciertas acciones, somos culpables también. La idea que ellos pensaron venderlo, la idea que lo pusieron en el pozo, aunque ellos mismos no lo vendieron, la Torá lo llama que ellos lo vendieron. Pero en realidad no fueron ellos los que vendieron. Es una cosa muy importante también. Quizá en último momento ellos hubieran cambiado de opinión. De todos modos, el rabino Sforno dice que en otros momentos en la historia del pueblo de Israel ha ocurrido justamente que hemos vendido unos hermanos a los otros. Una de las tragedias más grandes que ocurre en la historia judía es la falta de unidad que nosotros tenemos. Cuando el pueblo de Israel no está unido, ahí vienen todos los problemas. Tenemos que aprender la importancia de que estemos unidos. Somos un pueblo de fraternidad y de amor uno con los otros. Cuando no tenemos este amor, sufrimos. Hashem nos manda problemas justamente cuando no estamos unidos. Y en realidad, eso es exactamente lo que pasa en este momento. El rabino Sforno dice que en el año 60 y 63, antes de la era común, había dos reyes hasmonaitas, descendientes de los macabeos. El padre había muerto, la madre había sido la reina y ella muere también. Y el próximo rey debe ser uno de los dos hermanos. Y están peleando uno con el otro. Entonces, para ganar, para vencer uno al otro, uno de los hermanos llama al general romano
que se llama Pompeyo. Lo llama para vender a un hermano, traicionar a un hermano. De esa forma, el general romano entra a Israel, ayuda a un hermano contra el otro, y después, ¿qué pasa? Después los romanos empiezan a conquistar Israel. Ya no hay más independencia judía. Entonces, Forno dice, justamente vemos así que cuando no hay unidad del pueblo de Israel, traemos problemas siempre en nuestra historia. Hay dos cosas que quiero enfatizar en esta historia. Un aspecto es cómo la historia de la venta de Yosef, el hambre que ocurre en el mundo, que los hermanos tienen que ir a Egipto, que ahí Yosef los recibe, que al final los invita a quedarse en Egipto. Todo esto es la causa por la cual estamos en Egipto, donde vamos a ser esclavizados. Entonces parece que la historia es lo que está pasando ahora. Pero recordemos que ya años antes, Hashem le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado en Egipto. ¿Cómo se reconcilia la historia que teníamos que estar en Egipto con esta historia que ocurre porque los hermanos lo odiaban, lo vendieron, y Yosef se fue, había hambre, etc.? ¿Cómo se reconcilia una con la otra? Aquí vemos una lección fundamental. En la historia humana, cada acción, como os he dicho al principio, cada acción humana es una acción libre. Cada persona decide qué hace él. Hashem no lo obliga, no lo fuerza. Somos totalmente libres de lo que vamos a hacer. Pero Hashem, en su gran sabiduría, puede coordinar que todos estos hechos que estamos haciendo de forma libre, que estamos haciendo totalmente sin nadie nos fuera a hacer esto, que todo esto de una forma se concatene, se coordine para lograr el plan divino. Hashem decide, tienen que ir, el pueblo de Israel tiene que ir a Egipto, seguro, para estar esclavizados. Esto es lo que Hashem sabe, esto es lo que va a ocurrir. Pero nosotros hacemos nuestro propio problema. Nosotros creamos lo que Hashem quería que creemos. Nosotros no lo forzó. Pero Hashem arregla y coordina todo lo que ocurre en el mundo para el efecto final que él quería. Tenemos que ver eso, que a veces nosotros no lo vemos. Vemos cosas con problemas, dificultades, y tenemos que pensar que lo que está pasando es lo que Hashem quiere. De alguna forma, algo va a ocurrir en el plan de Hashem. Tenemos que tener confianza. Como dijimos antes, tener tranquilidad, tener paz. Cuando hay un problema que ocurre, no perder la cabeza, estar tranquilo, tener paciencia. Que de alguna forma, esto va a ocurrir de un plan grande que Hashem tiene de adelante. Y esperemos verlo. Nosotros siempre decimos que veamos la reconstrucción del templo en Jerusalén, que vamos al templo que se ha reconstruido. ¿Saben qué? Cada día, cada elemento que está ocurriendo en el mundo hoy en día está trayendo la reconstrucción del templo. No lo vemos, porque no está. Pero poco a poco vamos a ver que va a reconstruir el templo. ¿Y por qué cada cosa ocurre? Nosotros no podemos ver todavía todo el esquema, porque es difícil. No vemos todo, no vemos el futuro. Pero un día vamos a poder mirar para atrás y ver que cada cosa que ocurrió en el año 1960, 1980, 2020, ¿por qué pasó esta epidemia? ¿Por qué pasó esta elección en Estados Unidos? ¿Por qué está pasando en Israel? Todo va a estar claro para el plan de Hashem. Atzat Hashem
y takum. El plan de Hashem va a ser realizado. Esta es la enseñanza tan grande de esta parasha. Nuevamente, cada persona es libre de hacer lo que él quería hacer. Hashem no le dijo a Yosef que le contara los sueños, que se hiciera arrogante. No le dijo a los hermanos que lo odiaran. No le dijo a los hermanos, no lo forzó a que lo vendieran. No forzó a los ismaelitas que vinieron en ese momento. No forzó, digamos, quizás sí, él mandó hambre a la tierra, al mundo. Eso lo hizo Hashem. Pero no lo forzó a Faraón que tuviera que llamar a este esclavo judío, Yosef, para que pudiera la solución. Cada cosa que ocurre parece accidental, pero todo Hashem, aunque es libre albedrío, Hashem lo organiza de una forma para cumplir su plan. Y con eso quiero terminar esta clase. Quiero mostrarles un elemento más precioso que dice el Rabino Hirsch. Recordemos que en la historia de Yosef, una de las lecciones, él dice que se van a arrodillar a él, se van a prostrar a él. Y los hijos le dicen, ¿acaso habrás de reinar sobre nosotros? El Rabino Hirsch aquí explica que los hermanos tenían una tradición de libertad, donde los seres humanos son todos iguales, todos tienen derecho a la libertad, nadie tiene más privilegios sobre los otros. La monarquía, la idea de un rey, es que va a haber un grupo de personas que nos van a dominar. Todo el resto del mundo somos como peones, que no valemos nada. Somos solamente como ladrillos, como piedras para construir el imperio, para que se beneficien solamente aquellos grandes. Los grandes se benefician y nosotros somos nada. Esta la tradición de Abraham era al contrario. Todos los seres humanos son iguales. Tenemos derecho a los mismos derechos, a la misma libertad, a la misma libertad de acción. Entonces, cuando ellos vieron que Yosef estaba hablando de que va a prostrarse, que va a haber personas más altas y otras más bajas, que va a tener dominación de un rey sobre o una casta de personas sobre las otras, esto no era la tradición de Abraham. La tradición de Abraham es una tradición de libertad, de igualdad, de personas que viven en un mundo donde hay un tipo de respeto por todo ser humano, no por la posición que tiene, o por el dinero que tiene, o por el color que tiene. Todo ser humano tiene una cierta nobleza. Este mensaje es el mensaje que ellos pensaron Yosef está eliminando, hablando del rey. Por eso le dice Rabino Hirsch, muy interesante, que ellos tenían miedo, que Yosef estaba creando una filosofía de las personas son simplemente peones de una construcción para resolver, para dar satisfacción a las ambiciones de un pequeño grupo y que todo el resto del individuo no vale nada. Toda la familia de Abraham, la tradición de Abraham fue claramente lo opuesto. Era una sociedad humana donde hay libertad y igualdad, donde el valor y la nobleza de cada persona sea reconocida. ¿Qué hubiera pasado? Ellos pensaron, si Yosef tendría razón, seríamos esclavos de un rey, de un individuo. Esta muy preciosa idea de Rabino Hirsch, como otra razón por la cual los hermanos se opusieron de forma tan poderosa a la filosofía de los sueños de Yosef. Por supuesto que al final todo se resuelve
y hay unidad, hay amor, hay cariño entre todos, vamos a ver en las próximas parashiot.